La semana pasada hablé sobre la sabiduría y notamos que la Biblia describe la sabiduría como el tesoro mayor. La sabiduría es más valiosa que la riqueza y la fama. Por lo tanto, vale la pena orientar nuestras vidas principalmente en el conseguir la sabiduría. Y si es necesario sacrificar la riqueza o la fama para conseguirla, pues vale la pena. También notamos que Cristo es la fuente de toda la sabiduría. Y así que hay que pedirle por la sabiduría en tu vida. Y hoy vamos a regresar a este tema de sabiduría con énfasis en los beneficios que obtenemos de ella. Hay algunos libros de la Biblia que son conocidos como literatura que tratan de la sabiduría. Pero el libro principal de la sabiduría en la Biblia es los Proverbios. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. Así es una colección de dichos sabios y la mayoría fueron escritos por el rey Salomón de Israel, el hijo del rey David. Como un joven, Salomón pidió a Dios por discernimiento y sabiduría, y Dios le dio lo que pidió. Y además le dio la fama y la riqueza, aunque Salomón no las pidió. Y así que los proverbios nos dan la oportunidad de obtener beneficios de la sabiduría de Salomón. Así que hoy vamos a notar 7 de estos beneficios principales de la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios de la Biblia. Puedes pensar en la sabiduría de Proverbios como un tesoro de Dios para nosotros. Es nuestra herencia que recibimos como seguidores de Dios. Y si seguimos las instrucciones sabias, vamos a recibir muchos beneficios en la vida. ¿Has notado cómo algunas personas tienden a saltar de una crisis a otra, año tras año, crisis tras crisis? Pero otras personas, otras familias, parecen evitar las crisis. Y cuando una crisis llega, se recuperan y continúan adelante. ¿Por qué? Porque algunas personas tienden a tener problemas y otras no. La razón es que algunas personas organizan sus vidas alrededor de la sabiduría que encontramos en Proverbios. Y por eso disfrutan de sus beneficios. Pero otras personas toman decisiones necias una y otra vez y experimentan las consecuencias una y otra vez. Pero lo bueno para nosotros es que esta sabiduría es para nosotros y es bastante accesible. Solamente necesitas leer el libro de Proverbios con frecuencia y poner sus dichos en práctica y puedes comenzar a disfrutar los beneficios ahora. Y muchos de ustedes tienen un app o varias apps en tu teléfono con las que pueden leer la Biblia ahí en sus teléfonos. No puede ser más fácil consumir la sabiduría de Dios, pues es nuestra herencia, el tesoro de Dios para nuestras vidas. O si no tiene una app así o no les gusta usar el teléfono así, tenemos Biblias ahí, allá. Esos son para ustedes. Compramos con parte de tus donaciones, tus ofrendas van para comprar Biblias para que podamos darles a la gente. Así, si no tiene una Biblia en idioma moderna en tu casa, es para ti. Aquí es tu Biblia. Tráigalo contigo. Bueno, entonces hay que comenzar de consumir la sabiduría de Proverbios como tu desayuno espiritual y comenzar de disfrutar
los beneficios de ella. Y el enfoque hoy será en estos siete de estos beneficios que vas a recibir. Pero antes de continuar, hay algunas cosas que les servirá saber sobre la literatura de la sabiduría de la Biblia, para que puedan disfrutar todos los beneficios y sacar todo el beneficio. Hay dos tipos generales de la sabiduría que encontramos en la Biblia. Primero es la que trata de la sabiduría normal, es decir, la sabiduría que nos enseña cómo las cosas sucedan normalmente. Este tipo de sabiduría nos guía a hacer ciertas acciones para recibir buenos resultados en la vida. Y también nos guía a evitar otras acciones para evitar problemas en la vida. Por ejemplo, si tratas a otras personas con justicia, normalmente vas a recibir justicia también. Pero si defraudas a otras personas, normalmente vas a recibir un castigo. Este tipo de sabiduría nos enseña cómo obtenemos fruto de lo que hemos sembrado en la vida. Podrías pensar en este tipo de sabiduría como la sabiduría que explica el 8% de la vida. 8% de los casos, esta sabiduría explica lo que pasa, lo que sucede. El libro de Proverbios está lleno de este tipo de sabiduría. Así que cuando leas Proverbios hay que acercarlo con la expectativa que vas a recibir ideas sabias para cómo vivir. Y si aplicas esta sabiduría a tu vida, en el transcurso del tiempo será probable que vas a experimentar resultados buenos. Por lo tanto, al leer Proverbios día a día, nos ayudará a vivir de una manera que va a producir buenos resultados en el transcurso de la vida. Pero hay otro tipo de sabiduría general, o tipo general de sabiduría que nos encontramos en la Biblia. Y especialmente nos encontramos este tipo de literatura de sabiduría en otro libro escrito por Salomón. Se llama Eclesiastés. En Eclesiastés el tipo de sabiduría que encontramos es el tipo que trata del otro 20% de la vida. El 80% es en Proverbios, pero el otro 20% de la vida nos encontramos en Eclesiastés. Es decir, trata de la situación cuando cosas no tienen los resultados más probables. Es decir, son las excepciones a la normalidad. Es la sabiduría excepcional en vez de la sabiduría normal que encontramos en Proverbios. Es decir, trata de las situaciones cuando personas hacen lo malo y no reciben un castigo, sino reciben lo bueno. Y también trata de las situaciones cuando los inocentes sufren a pesar de o a causa de sus buenas obras. Eclesiastés lucha con estas circunstancias y nos da una perspectiva para tratar de estos momentos de la vida también. Otro libro de la Biblia que trata de la sabiduría es Job. Y Job está escrito como una discusión entre los dos tipos de sabiduría. Job busca la sabiduría para entender su situación excepcional que parece ser injusta. Pero sus amigos tratan de explicar su situación usando el tipo de sabiduría que encontramos en Proverbios, que tratan de las situaciones normales. Así hay un conflicto en Job entre los dos tipos de sabiduría. Y en los Salmos encontramos una mezcla de los dos tipos generales de sabiduría. Otra cosa que es útil entender cuando lees Proverbios y otros libros de la Biblia que contienen dichos sabios o poesía o los dos, es el concepto de paralelismo. El paralelismo
es la característica principal de la literatura hebraica, de los judíos, de los israelitas. Y especialmente la que encontramos en el Antiguo Testamento. Y si no entiendes el paralelismo, no vas a sacar todos los beneficios de leer este tipo de escritura. Y el paralelismo es simplemente la repetición de un tema en dos o más frases enseguidas. Los eruditos lo describen como el rimar los pensamientos. Una característica de la poesía en español o en inglés es el rimar, ¿no? Como rimar el sonido. Cuando hay una frase que termina con un sonido, seguido por otra frase que termina con el mismo sonido. Esto es el rimar sonidos. Pero en la literatura de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, ellos no riman sonidos, sino riman los pensamientos o riman las ideas. Muchas veces la segunda frase en Salmos o en Proverbios dice la misma idea que la primera frase, pero usando diferentes palabras u otra metáfora para comunicar la misma idea. Otras veces el paralelismo es más complejo. Y la segunda frase comunica la misma idea, pero también añade algo para extender el tema más allá. También hay ejemplos del paralelismo cuando sí la segunda frase repite la idea de la primera frase, pero utiliza el negativo en vez del positivo. Por ejemplo, un pasaje que vamos a considerar hoy es Proverbios 10:1, que dice así: el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Así es la rima de ideas. Ambas frases tratan del mismo tema, que es bueno ser un hijo sabio. Si sabemos del paralelismo, el rimar ideas, luego vamos a reconocer que la segunda frase trata del mismo tema que el primero y simplemente explica la idea usando un ejemplo negativo, mientras la primera frase usa un ejemplo positivo. A veces personas leen este pasaje o otros pasajes así, sin entender el paralelismo y pierden el punto principal. Salen al camino principal del verso, que es bueno ser un hijo sabio, y se meten en confusión, en una vereda al lado, y llegan a conclusiones raras. Como, por ejemplo, alguien puede decir: solamente los padres están alegres cuando tienen un hijo sabio y las madres no. Pero solamente las madres sienten el dolor cuando su hijo es un necio, pero esto no afecta al padre. He oído conclusiones así, que pierden el punto principal. Pero si entiendes y reconoces el paralelismo, que es la característica principal de la literatura hebreica, no vas a caer en conclusiones así. Vas a entender que es una manera poética de rimar pensamientos para tratar y extender la misma idea. Y finalmente, cuando lees Proverbios, hay que entender cómo se relacionan los diferentes dichos sabios que encuentras. Hay algunos libros de la Biblia, especialmente las epístolas de Pablo, del apóstol Pablo, del Nuevo Testamento, en las cuales cada idea en el libro está conectada como una cadena, como enlaces de una cadena. Y necesitas todas las ideas para entender el punto principal de la epístola de Pablo. Si quitas unas de las ideas, puedes perder el punto principal. Es el quitar uno de los enlaces de una cadena y va a causar confusión. Pero Proverbios es bastante diferente. En Proverbios encontramos varias ideas, algunas que tratan del mismo tema, pero otros no.
Pero cada dicho sabio es independiente de los demás. Así que si tienes la expectativa que Proverbios va a tener un argumento complejo en cual cada dicho es un enlace de una cadena más grande, como los libros del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, vas a estar frustrado. Es mejor pensar en los proverbios como perlas o joyas de diferentes tipos de un collar. Cada joya, cada perla es preciosa en sí mismo y no requiere los demás para ser preciosa. Pero cuando está colocada en un collar, juntas con otras joyas, todos parecen hermosas. Pero cada uno es independiente. En la misma manera, cada dicho sabio de los proverbios es valioso en sí mismo. Bueno, basta la introducción. Yo sé que fue un poquito más largo que normal. Es como estar en una clase, ¿no? Ay, no queremos regresar a la escuela, David. Cálmate. Ahora pensamos en 7 beneficios que recibimos al entender y al aplicar la sabiduría general que encontramos en los proverbios. Primero, la sabiduría nos da la seguridad, salud y una vida larga. Este es el primer punto. El primer beneficio de la sabiduría es la seguridad, la salud y la vida larga. Proverbios capítulo 1, 33 dice así: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor de mal. Y Proverbios 2, 7 y 8 dice así: Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Y consideren Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y más, consideren Proverbios 3, 13 a 18. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Así que estos pasajes dicen que los que encuentran la sabiduría van a vivir vidas más seguras y saludables. ¿Por qué dice esto? Bueno, primero porque los que tienen la sabiduría prestan atención a las advertencias en que les están dados. Evitan los malos hábitos que pueden dañar su vida y salud. Evitan los lugares donde las personas malas se congregan y por lo tanto es menos probable que van a ser atrapados en vicios y comportamiento destructivo. Ellos comprenden que es mucho más fácil y barato prevenir un problema antes que suceda, que sería tratar de arreglar un desastre cuando ya sucedió. Así que ellos cuidan por sí mismos. La sabiduría te dirige a la salud y seguridad. Si te sientes seguro, vas a tener menos ansiedad y así que vas a experimentar más tranquilidad emocional y mental. Y esta salud mental puede contribuir a un estado de salud para ser íntegro. Además, la vida larga
es un regalo de la sabiduría. Personas sabias que usan el cinturón de seguridad en el carro, o comen comida saludable, hacen ejercicios, chequean ambas direcciones antes de cruzar la calle, ¿no? Esas personas que evitan vicios o no cometen crímenes, normalmente ellos experimentan la vida larga. Bueno, el segundo beneficio de la sabiduría es la fuerza en contra de la debilidad y tentación en la vida. Proverbios 2, comenzando con el verso 12, dice así: la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena o el hombre ajeno, de la extraña, de las palabras seductoras. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? Tenemos nuestras debilidades que pueden dirigirnos a hacer cosas destructivas en contra de nosotros mismos o a otras personas. Podría ser la codicia, el hablar antes de escuchar o hablar antes de pensar. Podría ser el hablar falsedades o chismes o hablar a espaldas de alguien. Hay tantas cosas que pueden tropezarnos, pero los sabios pueden evitar y defenderse de todas esas cosas, todas esas tentaciones y debilidades, por medio de admitir su propia debilidad y organizar su vida para protegerse de sí mismo. Como dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Hay que admitir tu debilidad, no estar sabio en tu propia opinión, pero admitir tu debilidad, tu vulnerabilidad y tomar acción antes de circunstancias tentadoras para protegerte. Un hombre sabio va a instalar un tipo de software en su computadora o teléfono que lo ayuda a rendir cuentas y que bloquea cosas malas como la pornografía. Una mujer sabia no cuenta sus problemas matrimoniales a un hombre de su trabajo que presta atención especial. La sabiduría nos guía a ganar estas victorias antes que las circunstancias tentadoras que suceden. Así que los sabios experimentan menos problemas y más paz. Experimentan menos drama porque no siguen las veredas problemáticas en sus vidas. Cuando algo problemático sucede, la sabiduría dice: ¡alto! ¡Peligro! Y los sabios la escuchan. Así que la cuestión para ti, para mí, para nosotros es así: ¿cuáles son tus peores debilidades y qué estás haciendo para protegerte ahora mismo? El tercer beneficio que la sabiduría nos regala es la prosperidad y el bienestar. Proverbios 3, comenzando con verso 1 y luego verso 21, dice así: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y continuando con verso 21. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán.
Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. La persona sabia escucha a Dios y así que vive una vida más segura porque evitan las trampas y toma las oportunidades sabias que Dios los muestra. Verso 26 dice que el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No es una promesa que vas a llegar a ser rico, pero sí significa que si escuchas a Dios, vas a experimentar más paz. Vas a experimentar el bienestar general y vas a tener lo que necesitas. Vas a evitar los problemas innecesarios en los que tropiezan tantas personas necias. El cuarto beneficio de la sabiduría es que los sabios tienden a recibir el favor, la honra y la bendición en la vida. Voy a leer de Proverbios 3, 4, Proverbios 8, 32 y Proverbios 14, 35. Dicen así: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Eso sí encuentras la sabiduría. Y de Proverbios 8. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica, esa palabra. Asimismo, quien me aborrece ama la muerte. Y Proverbios 14, 35. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. Cuando tienes la sabiduría, vas a ganar el favor de Dios, el favor en tu trabajo, el favor en tu vecindario. Básicamente Dios va a proveerte el favor en todos los aspectos de la vida. El favor significa que otras personas van a tener la tendencia de promocionarte, apoyarte e inclinarse hacia ti. Este favor es el resultado del tener la sabiduría. Hay una historia buena del libro Génesis de la Biblia. Es la historia del joven José. José fue el hijo de Jacobo, el fundador de la nación de Israel. Y los hermanos de José lo vendieron a la esclavitud a los egipcios. Así que José llegó a ser un esclavo en el hogar de un oficio importante en el reino de Egipto. El favor de Dios fue sobre José debido a su sabiduría. El oficial notó su sabiduría y últimamente José fue encargado de todo el hogar del oficio. Es una historia buena y la recomiendo a ustedes. Pero no voy a contarles todos los detalles ahora. Pero sucedió varias situaciones y últimamente José llegó a estar en la cárcel. Y debido al favor de Dios sobre José, sucedió que le dieron el papel de manejar la cárcel como un prisionero y manejar a los otros prisioneros. Y al final de la historia de José llegó a tener el oficio más importante en todo Egipto, el segundo después de Faraón. Esto es el favor y bendición de Dios. Y vino porque José tenía la sabiduría. La sabiduría es un regalo, un tesoro de Dios para nosotros. ¿Quieres tener éxito en tu trabajo? Pues consigue sabiduría. ¿Quieres hacer un buen trabajo en un proyecto importante? Consigue sabiduría.
¿Quieres hacer un buen trabajo en tu familia y tener el favor en tu vecindario? Pues consigue la sabiduría. Todo el mundo quiere asociarse con personas sabias. Y el favor de todos es con estas personas sabias. El quinto beneficio de la sabiduría que la sabiduría nos regala es la guía clara para la vida. Proverbios 3, comenzando con verso 5, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si tratas de averiguar tu propio camino en la vida probablemente va a ser difícil para ti. Esto es lo que significa el confiar en tu propia inteligencia. Pero fuiste creado para confiar en Dios de todo corazón. Y Dios te promete allanar tus sendas, incluso en los tiempos bastante difíciles. Dios va a darte la sabiduría para saber qué hay que hacer en cualquier circunstancia. Si estás atascado o confundido o preocupado, puedes pedir a Dios por la sabiduría y Él va a responderte. Dios va a darte dirección y te guiará adelante. El sexto beneficio de la sabiduría es el tener una familia, un hogar feliz. Voy a leer de Proverbios 10, 1 y Proverbios 24, 3 a 4. Dicen así: el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Y con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El deseo de Dios para nuestras familias es que sean una fuente de paz, de seguridad, amor y alegría para nosotros. No deben ser una fuente de drama, o temor y ansiedad en nuestras vidas. Pero el drama, temor, inseguridad y ansiedad son las características de muchas familias en nuestra sociedad. Nosotros los pastores observamos estas realidades de familias que nos encontramos todo el tiempo. Una decisión mala dirige a otra decisión mala y a otra. Y luego cada persona de la familia reacciona a los problemas por tomar otras decisiones malas, hasta que todos están inundados por la inseguridad, el temor, la ansiedad. Pero Dios no quiere esto para nosotros. No debe ser así para nuestras familias. Por esta razón, dedicamos a nuestros hijos aquí en la iglesia. Y cuando lo hacemos, oramos por la sabiduría para los padres. La sabiduría va a ayudar a los padres a manejar el hogar, a disciplinar a los niños y a guiarles bien. La sabiduría va a ayudar a la familia a manejar correctamente los conflictos para que no sean destructivos, sino resulten en la paz y contentamiento para todos. La sabiduría de Dios va a enseñar a la familia buenos hábitos para ayudar a la familia a crecer en el amor uno por otro. Si tu familia está en caos o no pueden resolver la crisis y conflictos en una manera saludable, seguro que necesitan sabiduría. Si tienes un bebé recientemente, necesitarás más sabiduría. Si tus hijos van a comenzar una nueva etapa de la vida, necesitarás más sabiduría. Si tus padres necesitan tu cuidado, necesitarás más sabiduría. Todos nosotros necesitamos más sabiduría, ¿no? Cuando hay un cambio en la vida, necesitamos más sabiduría. Ok, el séptimo. Yo sé que es a la una. Si tienes hijos en la escuela dominical, por favor, recógenlos y pueden regresar. Pero el séptimo beneficio de la sabiduría es la habilidad de sobrepasar los obstáculos grandes. Proverbios 21-22 dice: el sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte
en que ellos confiaban. Y Proverbios 24:5 dice, el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Existe algo más fuerte que el poder y es la sabiduría. Vas a encontrar obstáculos y fortalezas que te afectan a la vida. Esto va a pasar una y otra vez para todos nosotros. Cuando encuentras un obstáculo que no puedes sobrepasar con la fuerza, directamente con tu poder, necesitas la sabiduría para derribarlo sin el uso de fuerza. Voy a darles un ejemplo rápido de algo que pasó a nuestra iglesia madre Vineyard. Nuestra iglesia madre Vineyard sí lanzó su segundo campus en Chicago, en la escuela Bud Long. Pero ahí ellos encontraron algunos obstáculos, principalmente cuando usaron los salones de la escuela para escuela dominical para sus niños. Fue imposible poner todo en orden exactamente como fue. Y así que los maestros de la escuela cada lunes se quejaron fuerte porque no todo fue perfectamente en orden. Y la iglesia trataron varias cosas, incluso el sacar fotos de los salones antes del servicio y para guiarles en colocar todo exactamente en la misma posición. Pero siempre algo no fue perfecto y los maestros se quejaron y se quejaron. Y los pastores se daban cuenta que no iban a tener éxito con el nuevo campus de la iglesia si los maestros no los querían. Lo hicieron fue que pidieron sabiduría de Dios. Y la sabiduría les dio a averiguar sobre lo que los maestros necesitaban para colaborar con ellos, dándole esos regalos. Así que preguntaron a los maestros lo que necesitaban. Y los maestros les dieron una lista larga de los auxilios que siempre faltan en las escuelas públicas de Chicago. Luego la iglesia compró todos esos auxilios y se los regalaron a los maestros. Y los maestros estuvieron tan agradecidos a la iglesia que no les llegó a importar que los salones no fueron perfectos cada lunes por la mañana. Y así funciona la sabiduría, ¿no? Quitar los obstáculos sin fuerza. Bueno, ¿cuál es tu obstáculo ahora? La sabiduría puede darte una estrategia para sobrepasarlo. Aquí hay 7 beneficios de la sabiduría y todo es mejor con la sabiduría. Así que hay que pedir a Dios por más sabiduría y buscarla por medio de leer la Biblia y preguntar a personas sabias en tu vida. Hay que hacer lo que necesitas hacer para conseguir la sabiduría. Bueno, algunos de ustedes ya han averiguado que hay 31 capítulos en el libro de Proverbios. Y la mayoría de los meses del año tienen 31 días. Por lo tanto, una buena manera de comenzar tu búsqueda por la sabiduría es leer un capítulo de Proverbios cada día. Hoy es el 10 de septiembre, así que lees capítulo 10 de Proverbios hoy. Y mañana puedes leer Proverbios 11 y martes Proverbios 12, etc. Ya sabes cómo leer Proverbios, ¿no? Hay que notar el paralelismo, es decir, la rima de ideas. También hay que buscar la sabiduría normal, es decir, la sabiduría para la mayoría de los casos de la vida. Y hay que enfocarse en cada dicho sabio de Proverbios como una perla única e individual. Si haces esto para un año, comenzando hoy, vas a tener mucha más sabiduría y tu vida va a ser mejor. Oremos. Señor, necesitamos más de tu sabiduría.
Pero estamos tan agradecidos porque tu sabiduría es nuestra herencia y quieres darnos más sabiduría. Gracias que tú das sabiduría a los que te piden. Ahora, Señor, te pedimos sabiduría para mí, para mi esposa, mis hijos, mi familia, para cada persona aquí y su familia, que cada hogar y cada familia representada aquí, cada persona aquí recibe tu sabiduría. Necesitamos más cada día, Señor. Y Señor, ayúdanos a disfrutar y sacar los beneficios de la sabiduría que has puesto, has colocado en Proverbios para nosotros como herencia. Y ayúdanos a conseguir sabiduría de personas sabias que has puesto en nuestras vidas. Guíanos y transfórmanos, Señor, de ser personas necias a ser personas sabias. Porque necesitamos tu sabiduría y necesitamos tu favor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oro. Amén. Si quieres sabiduría, estamos disponibles y dispuestos a orar contigo ahora para un toque del Señor, un toque de sabiduría. Si quieres otra necesidad, pasa a la frente, vamos a orar contigo. Hay bagels, café, puedes disfrutarles. Gracias por venir, es todo por hoy.